Ya estamos de vuelta. Les recordamos que estamos en la aplicación Radio 13C, en nuestra página web www.radio13c.cl y a través de YouTube en vivo y en directo nos pueden escuchar y ver, y también pueden mandar preguntas para nuestro invitado de este bloque, Andrés Herrera, director nacional del CERNAC. Director, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar acá. Buenos días, Kike, un gusto estar acá. Oye, voy a aprovechar, porque creo que puedo representar a bastante gente, a preguntarle dos cositas que me acaban de pasar. Airbnb contraté un departamento en Brasil. Y el señor que era dueño del departamento dijo que yo había dejado muy sucio, cosa que es falso, y que había roto, no sé, una cosita en la muralla. Y Airbnb me puso un juicio, entre ellos, y me sancionaron, me quitaron la plata directamente de la cuenta corriente. Yo alegué, diciendo que cómo hacían un juicio si no tenían mi opinión, nada. ¿Eso puede ocurrir? O sea, ¿hay que temerle a Airbnb? Bueno, estos gigantes tecnológicos también que operan a través de la prestación de este tipo de servicios como intermediarios, la verdad que tienen lamentablemente sus reglas propias. Estos son obviamente que no son propiamente juicios, son procedimientos prácticamente unilaterales que dispone la propia empresa y que dejan de alguna manera en indefensión al consumidor. Han habido, digamos, iniciativas, de proyectos de ley tratando de regular esto, como también los servicios de transporte colaborativo que se llaman. Bueno, está también ya la ley Uber y los reglamentos. Pero es muy complejo porque en rigor nunca podría una empresa de estas características, menos una intermediaria, tomar decisiones unilaterales que afecten al consumidor. Ahora, ahí en ese caso tenemos un problema también de territorialidad. Para defender ahí tus derechos tendrías que ir a Brasil a ejercer, Airbnb, en Noruega, en Holanda, no sé. Bueno, ahí tienen una representación, o en el propio Brasil ejercer. O sea, eso evidentemente que pone una serie de barreras y es complejo. Sí, recomiendo, es súper latero, pero porque me pedían las fotos de cómo había yo recibido el departamento, y nadie llega a un departamento a sacarle foto de todo lo que está malo, pero recomiendo para la gente que lo haga, no está mal. Y lo otro que me pasó es que, como sabía que iba una señora a limpiar, o un señor a limpiar, dejé comida en el refrigerador para no botarla. Y eso fue lo que me impugnó el tipo, pero en fin. Pero para que sepan cuidarse Airbnb. Vamos a lo que nos convoca: fraude. El último fraude que escuché, que lo vi una persona que estaba haciendo la salvedad, es una página que anda vuelta de multas por TAC impago. Entonces uno ingresa a la página, tiene el logo del gobierno, todo, ingresa, te piden el carnet, la tarjeta de crédito para subsanar la deuda, y todo es falso, y te clonan la tarjeta de crédito. Así que esa multa sin pagas de TAC no existe, se los comunico a todos. ¿Cuánto se repite esto? Porque los tipos son de una creatividad espeluznante. No, esa práctica denominada en términos, lo hemos catalogado como suplantación de identidad, todos los métodos que significa capturar información personal del consumidor por la vía de mensajería de texto, correos electrónicos, páginas falsas, páginas web falsas, robo de billeteras electrónicas o aplicaciones. Todo eso es una de las grandes categorías de defraudaciones. Tiene que ver con esto, con la suplantación de identidad, hacerse pasar en definitiva con los datos personales de un determinado consumidor ante las entidades financieras o para hacer transacciones electrónicas. Eso es una gran categoría, conjuntamente también con el phishing, que en el fondo, con todas sus manifestaciones, es otra de las grandes categorías que filtración de datos personales, o también a capturar esa información. Son las grandes categorías que dan cuenta de los fraudes que hemos detectado a través de los más de 20.000 reclamos que recibimos el año pasado. Solamente 20.000 reclamos por fraudes. Sí, pero por fraudes exclusivamente vinculados a medios de pago, tarjetas de crédito, débito o transacciones electrónicas no reconocidas. Evidentemente que la gran categoría de fraudes o engaños tenemos muchos más reclamos. Hay uno que también revisa tus millas, la Tampass, uno se mete, pone la tarjeta de crédito y cayó. Claro, pero esto que tiene que ver con instituciones financieras y sus productos como tarjetas de crédito, débito y también en general operaciones en cuentas vistas, cuentas corrientes, etcétera,
Esos solamente son 20.000 reclamos del año 2024. Es, la verdad, un número muy preocupante porque si uno considera que el consumidor necesita, o sea, recurre primero a la institución financiera para los efectos de resolver eso, y cuando eso no es resuelto o tiene tiempos de espera que el consumidor no considera razonable, recurre al CERNAC. Hay que considerar que también las reclamaciones después de la reforma del año 2024 en materia de fraude disminuyeron. Las reclamaciones estaban en torno a los 700.000 reclamaciones ante las instituciones financieras por temas de fraude para el reembolso, la cancelación de los cargos, y ahora estamos en torno a los 500.000, el año pasado las 500.000 reclamaciones, pero los reclamos ante el CERNAC han subido. Ya. Y eso también da cuenta de una preocupación de nuestra parte. Ya, cuando uno sufre un fraude, la primera cuestión que se me da en la cabeza, el banco me va a devolver la plata porque no fue culpa mía. ¿Es tan así, tan rápido, o es más bien discrecional y hay banco y banco, hay situaciones y situaciones? La verdad es que no es tan así, particularmente después de la reforma del año 2024. Ya. Esto significó el año 2024, en mayo de 2024, imponer una serie de otros requisitos a los consumidores para efectos de desconocer operaciones, sean transacciones electrónicas, por ejemplo, transferencias o, por ejemplo, cargos en tarjetas de débito o crédito. Esto significa que no solo basta el mero aviso a la institución financiera respecto de que me clonaron la tarjeta, tuve un cargo no reconocido, sino que además la ley da la posibilidad de que los bancos exijan una declaración jurada simple en donde se establezcan una serie de menciones, entre las cuales está el monto defraudado, la forma en que yo fui objeto del fraude y otra serie de datos. Algunos datos, la verdad, que el consumidor no tiene claridad exactamente cómo ocurrieron, y acto seguido además se exige una denuncia que tiene que ser formulada por el consumidor afectado ante la Policía de Investigaciones, el Carabineros de Chile o el Ministerio Público, que dé cuenta de eso. No tenía idea de eso. Ya. Esos requisitos que parecen aparentemente como muy razonables se han transformado en un ámbito que creemos de cierta opacidad en la tramitación de estos reclamos, porque el consumidor nunca tiene claridad cuándo se tiene por formulado su reclamo. Sobre todo cuando te pasa con la tarjeta de crédito internacional, que de repente aparece en Irak tu tarjeta de crédito y cómo vas a saber quién fue, cuándo fue y dónde fue. Y en ese sentido hay casos en que se establecen, por ejemplo, por parte de los bancos, de algunos bancos, formatos preestablecidos en que le piden al consumidor que ingrese ese formulario. Y lo entrega al consumidor y le dicen, no, le falta este antecedente, le falta este otro. Y hay gente que en reclamos nos ha dicho que han ingresado los documentos y los formularios 12 veces y nunca se los tienen por recibido. ¿Y tienen plazo para si llegan a la consideración que hay que devolver la plata? ¿Hay algún plazo o esto puede durar años? Hay plazos. Lo que pasa es que esos plazos, antes de la reforma, eran mucho más claros desde cuándo se comenzaban a computar los plazos. Pero acá hay plazos, si estamos hablando de defraudaciones bajo 35 UF, es decir, 1.370.000 pesos aproximadamente, hay un plazo de 10 días desde que se formula la reclamación en general, y para 10 días para devolver para cancelar los cargos o hacer reembolso de los dineros, salvo que se produzca, por ejemplo, giros en cajeros automáticos o avances en efectivo, que hay un plazo de 15 días para devolver esa plata. Y sobre los 35 UF hay 7 días adicionales más. Pero también como el proceso, digamos, la normativa quedó también un poco compleja desde ese punto de vista, se establece la posibilidad de que los bancos en esos periodos puedan solicitar a un tribunal la suspensión del reembolso porque estiman los bancos que hay antecedentes fundados o suficientes de que el consumidor ha incurrido en dolo o culpa grave. Y eso abre la puerta a que, bajo la consideración unilateral de los bancos, se estime que la transacción que está siendo desconocida por el consumidor
pudiera serle imputable al consumidor y el consumidor nos dicen en los reclamos, no tenemos respuesta durante 5 meses de qué pasa con esto, si la tienen por formular la reclamación o no, y mucha gente se sorprende cuando les llega una notificación de una demanda que ha interpuesto el banco en su contra para evitar los reembolsos. Entonces, lo engorroso del proceso, se establecen también una serie de presunciones de dolo o culpa grave por parte del consumidor. Por ejemplo, si yo entregué las claves a sabiendas de que podía haber una transferencia, se puede configurar una hipótesis de dolo del consumidor, en circunstancias que el consumidor, eso parece claro, pero la sofisticación de las técnicas de manipulación, de ingeniería social en que se capturan los datos, no es tan simple como decir entrego las claves y con eso me hago responsable. Además, nadie entiende muy bien cómo funciona el fraude. Ahora, estos casos son cuando el banco, en una cuenta bancaria, cuenta corriente, lo que sea, se produce el problema. Pero cuando uno le llega un mensaje de una Banco Santander con Z y uno no se da cuenta y cliquea, ahí uno no tiene nada que hacer, ¿no? O sea, porque no sabe que el banco dice, yo no tengo nada que ver, yo no mandé este mail, nunca salió de mi oficina esto. A usted lo estafaron y usted picó y pinchó. Es que, bueno, a eso ese fue el objeto del análisis nuestro. Eso, claro, es una técnica de phishing, de captura de datos. Pero el tema es que a veces esas mensajerías de texto o esos correos, conjuntamente con otros antecedentes, son de tal nivel de sofisticación, considerando también un cierto público vulnerable, como hemos detectado, mujeres, adultos mayores, que no es tan obvio para una persona que le parezca poco razonable que alguien le esté enviando. Todo dependerá del contexto y de los antecedentes. Claro. Entonces, si con posterioridad a eso se produce la captura de datos y la defraudación posterior, igualmente puede hacer... igualmente lo puede hacer. Claro, porque la verdad es que todo dependerá del análisis de los antecedentes, pero lamentablemente los bancos en ese tipo de casos entienden que aquí hay un dolo o culpa grave, al menos una negligencia que no es posible de tolerar por parte del consumidor. Pero eso es lo que yo creo que es necesario también revisar y reflexionar respecto de los estándares que se están imponiendo a los consumidores. Lo que hemos detectado también que las campañas de concientización de los bancos no están produciendo el efecto necesario. O sea que la gente sigue cayendo... Obviamente, porque aquí tienen que tratarse de campañas segmentadas, tienen que tratarse de campañas con información detallada de cómo operan los fraudes, para otorgarle al consumidor también la confianza de que pueda ser capaz de autoprotegerse. En este momento decir que no entreguen las claves no es, digamos, una medida suficiente. Claro, porque yo si me meto ahora, le puedo asegurar que me meto a mi CMS, tengo 4 multitiendas, la Telefónica, ISAPRE y todas. Claro, debo decir, ¿serán verdad o no? Santander, tu cuenta se encuentra bloqueada por motivo de seguridad. No, está bloqueado. Entonces, para desbloquearla, cliqué acá. Claro. O sea, tengo en puro pantallazo 6 o 7 sospechas. Y nosotros que somos personas informadas, que saben eso y desconfiamos de eso, pero hay segmentos de la población que ciertos mensajes pueden resultarle razonables, digamos, o tienen temor de que efectivamente se les haya bloqueado la cuenta. Entonces, acá yo creo que hay que avanzar primero, en no responsabilizar a los consumidores respecto de todo lo que está pasando, porque yo creo que efectivamente aquí el fenómeno del autofraude existía, se trató de atacar con la reforma del año 2024, pero aquí también se han producido ciertas situaciones que nos preocupan desde el punto de vista de cuál es la conducta que están teniendo los bancos. Solo de un dato, Quique. Desde la reforma de 2024 en adelante, en mayo del 2024, la tasa de acogimiento de estos casos de los reclamos del SARNAC es del 7% en promedio. O sea, 7% que a la gente le vuelven la plata. Y de los reclamos que recibimos nosotros, claro, el hay 93% gente que no se rechaza. Reclamo y se olvida. Pero la tasa anterior a la reforma era más o menos del 51% de acogimiento. Ya. Y ahora el 7%. Eso es una tasa que no se ve habitualmente en los reclamos que nosotros recibimos. El promedio de las tasas de acogimiento son como del 50%. Ya. Ahora, es cierto lo del autofraude, ¿eh? Yo he leído harto el tema de gente que
se hace la pillería para defraudar al banco y logran... ¿Cuánta gente de eso que se hace autofraude logra cometer el delito, el autofraude, y más encima pasar colado, que no lo metan... No, con la reforma del año 2024 yo creo que se establecieron una serie de cortapisas para que eso no pueda ocurrir, porque de partida se exige la denuncia por parte de la misma persona que fue objeto del fraude ante Carabineros, ante la Policía de Investigaciones, y eso también evidentemente establece una barrera... Desincentiva al delincuente que quiere estafar al banco. Más allá de una serie de otros trámites que debe hacer. Pero despejado ese punto, que evidentemente es una situación que estaba ocurriendo, quizás el péndulo está en el otro extremo, en el sentido de que aquí se están poniendo requisitos incluso que pudieran no estar contemplados en la ley para los efectos de que los consumidores puedan recibir una respuesta adecuada de parte de las instituciones financieras. Estamos conversando con el director del SENAC. Director, ¿las notarías están bajo un posible reclamo? Se lo pregunto porque hemos conocido en el último tiempo suplantación de entidades, gente que se entera por la declaración de impuesto interno que le quitaron un terreno, que alguien no fueron a la notaría, firmaron todo bajo supuesto legal y era todo un fraude. Si a mí la notaría no cumple su función, ¿dónde voy? ¿Es el SENAC o hay otra instancia? Al respecto hay que decir, Quique, que con la reforma que está próxima a ser promulgada y publicada, que modifica el régimen notarial y también de archiveros y conservadores, se otorga expresamente la facultad al SENAC de fiscalizar fundamentalmente a notarios, archiveros y conservadores respecto de la calidad del servicio prestado y al mismo tiempo respecto de cualquier otro derecho que afecte a los consumidores. Por lo tanto, se expresa también aplicación a la ley del consumidor en las relaciones que existan entre notarios, archiveros y conservadores con el público en general. Ahora, hay que tener en cuenta que hay otros órganos que tienen competencia en la materia, como por ejemplo los fiscales judiciales, que tienen que ver más bien con la conducta ministerial o las obligaciones que tienen notarios como ministros de fe pública, por ejemplo, en eso. Por lo tanto, en ese tipo de situaciones que tú me planteas, que ya configuran delitos, eso estaría más bien en sede penal, sería propio, digamos, la investigación del Ministerio Público. Lo que tendría que hacer el SENAC próximamente sería, por ejemplo, cuestión que vamos a hacer, digamos, fiscalizar las condiciones en que se entrega información a los consumidores, se atiende a los consumidores, por ejemplo, todo lo que tiene que ver también con la información de precios respecto de los distintos trámites. Ese es otro tema. Efectivamente. Que algunos lo tienen puesto, pero otros no lo tienen puesto, y entre una y otra notaría, cuando es la misma firma. Sí. Oiga, ¿qué pasa con Enel? Me preguntan acá, las compensaciones. Bueno, esa es muy buena pregunta porque efectivamente en agosto del año pasado tuvimos estos eventos por todos conocidos. Nosotros llegamos a acuerdo tanto con Enel, Colina, Enel Distribución y Chilquinta por montos de compensación sobre los 18.000 millones de pesos. En este momento, estas compensaciones están en un proceso de información por parte de la empresa y comenzarían a pagarse entre agosto y septiembre directamente en las cuentas de los... el próximo mes, entonces. A partir del próximo mes, más en septiembre, lo que pasa es que tiene que ver con unos plazos de información que también están en el acuerdo, pero con mayor certeza en septiembre. ¿Y cómo se paga esto? Esto se paga automáticamente, se va a abonar en los estados de cuenta de todos los consumidores afectados. No hay que ir a ninguna parte. Tiene que revisar la cuenta, ¿no? Revisar la cuenta, son más de 800.000 beneficiarios, no necesariamente aquellos que reclamaron, todos los que fueron afectados por este corte van a ser beneficiarios. Estamos hablando de promedio por ejemplo, las personas que tuvieron más de 10 días, estamos hablando de sobre 270.000 pesos de compensación en promedio. Ya, bueno. Sí. Sí. O sea, buen 18. Y eso también, la idea también es paliar un poco lo que son las alzas de la energía, pero
bueno, van a ser compensaciones importantes, sin considerar también lo que pueden hacer los consumidores con artefactos dañados, que también hay un proceso que se está informando por la empresa, y también una bonificación especial por temas de pérdida de alimentos, que también va a ser considerado en estas compensaciones. Está súper clarito en la página web, la tengo abierta, estima tu compensación, o sea, está todo lo antecedentes. Entonces usted ingresa a CERNAC.cl y va ahí a poder informarse. Si se me acaba el tiempo, le preguntaría 1000 cosas más, pero una cosa que enerva es cuánto cuesta cortar un servicio. Uno lo contrata en 10 segundos. Me ha pasado ayer, me llegó una cuenta de un sitio gringo, me demoré 1 minuto en cortar la suscripción, no me había dado cuenta. Pero estoy tratando de cortar uno en Chile, no voy a decir la marca pero es que tiene que llamar, que la página se cae, que el formulario... Eso no debería haber una ley que si uno se muera uno en abrir 1 minuto, en cerrar debería ser 1 minuto también. Bueno, algo de eso hay en la ley, lo que pasa es que hay una reforma que tiene que digamos que ser más explícito eso, pero solo un dato, nosotros tenemos una aplicación en nuestra plataforma también del Me Quiero Salir. ¿Ya? Me Quiero Salir, por ejemplo, contratos de telecomunicaciones, contratos de seguros, particularmente se pueden poner término muy rápidamente esos contratos. Pero yo entiendo que tú te refieres a aplicaciones de suscripción rápida y de suscripción muy compleja. Claro. Eso lo estamos abordando. Queremos tener noticias próximamente también respecto a eso, porque eso efectivamente es un problema. Porque y en un clic uno diría, listo, se acabó, no quiero más. Pero son técnicas de fidelización. Que llamar, que te atiende alguien, que no, lo derivo y la cuestión espera y uno corta. No, es enervante. Es un gran problema, efectivamente. Director, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Muchas gracias, Kiki.